Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos nuevamente bienvenidos a su materia Sistema Penal Acusatorio 2. Es un gusto nuevamente volver a vernos y seguir hablando de un tema tan importante, una materia que, como ustedes lo han visto durante todas estas clases, ya sea presenciales o en línea, de la importancia que tiene los juicios orales, donde el criminólogo, el criminalista, aquel que tiene el nombramiento de policía, tiene el compromiso de conocer y saber. Y sobre todo poder entender hasta dónde tiene el alcance los juicios orales a partir de las reformas del 2008. Hoy en nuestra clase que vamos a ver, que vamos a abordar, vamos a darle continuidad al tema de la entrevista. Todo esto desde el punto de vista de la etapa intermedia. Si recuerdan, muchachos, la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que fue la entrevista dentro de lo que son los juicios orales, o bien llamado el procedimiento penal. Hablábamos de la entrevista desde su definición conceptual. Hablábamos de la entrevista a los testigos, ¿sí? Hablábamos de la entrevista en relación a su estructura. Qué tan importante es, ustedes como lo hemos comentado en clases, la entrevista a los testigos, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, que viene a fortalecer a las partes. Y en este tema del día de hoy, pues va a estar inmiscuido el juez de juicio oral, el juez de control, los policías, los imputados y la víctima. Creo yo que es de suma importancia, sobre todo que tengan conocimiento en cada una de las partes, porque de alguna manera u otra, ustedes, como su servidor, nos vamos a ver envueltos en una etapa como esta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio con el tema de la etapa intermedia y el tema de la entrevista, parte 2. Bien, anótenle por favor. Entrevista formal o interrogatorio en la primera etapa del proceso penal. Ustedes lo han visto, muchachos, que es muy importante estructurar. No entrar solos a las entrevistas, hacer equipo con sus compañeros. Preferentemente, cuando realizamos una entrevista, siempre hay que pasar acompañado. Bueno, en mi caso, siempre a mí me gusta que vaya un compañero conmigo para que me dé seguridad y una compañera para que de cierta manera las mujeres siempre tienen podemos llamar una manera de poder discernir o entender cuando una persona está mintiendo. En el caso de los juicios orales, pues ya es muy diferente porque ya estamos en una sala de juicio oral donde sabemos que la entrevista está estructurada en el proceso penal. Y hablar de estructurada me refiero a 4 etapas dentro de. La primera es la etapa de la investigación, que ya fue llevada a cabo por el Ministerio Público en auxilio de los policías. La declaración preparatoria, que es la que hace el imputado al momento de que es detenido. La intermedia, donde se llevan a cabo los juicios orales, el desahogo y todo lo que hemos estado viendo durante las clases. Y por último, lo que es el juicio. Todo esto lleva una estructura. No podemos iniciar por el último y no podemos iniciar a la mitad. Debe de ser estructural. Entonces, estos pasos no se pueden omitir. Mas, sin embargo, es importante que nos vayan quedando claros conceptos como el juicio. Si hablamos del concepto como tal, como juicio, nos dice que es el mecanismo de verificación de los hechos y circunstancias contenidos en la acusación. Fíjense, como ustedes lo han visto durante el desarrollo de su materia, el interrogatorio, la entrevista entre las partes, todos los que intervienen en los juicios orales, pues ninguno puede faltar. Entonces, por lo tanto, en el proceso penal tampoco ninguno de estos pasos pueden omitirse o pueden quedar más allá.
El juicio, pues es la parte donde se tiene que abordar de manera abierta y obvio, bajo la administración del juez de juicio oral. Mas, sin embargo, en la etapa del juicio, tiene como finalidad prácticamente reconstruir lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, tenemos el primer hecho cuando el imputado hace su declaración en la audiencia de juicio. Decíamos en clases anteriores que el hablar de un interrogatorio, el hablar de una entrevista en la primera etapa del proceso penal o los juicios orales, pues es dejarlo que hable abiertamente. Porque muchas de las veces en el sistema anterior ellos se quejaban de que no tenían la oportunidad de manifestarle al Ministerio Público o al juez cómo sucedieron los hechos. Entonces, todas estas reformas que ha habido en materia de juicios orales del 2018 a la fecha, pues han servido para darle más credibilidad a la víctima, credibilidad al testigo, al imputado y sobre todo a todos los que intervienen en un juicio oral. Mas, sin embargo, dentro de la etapa intermedia, en la entrevista, en esa primera etapa, se va a hablar también de los testimonios. Fíjense que todos sin excepción, tanto como la víctima, como el imputado, como los policías, como los testigos, también tenemos la oportunidad de ofrecer testimonios de personas que nos ayuden a refutar, ¿sí? O de cierta manera a darle más credibilidad a lo que nosotros hemos declarado en una audiencia de juicio. Créanme lo que esto pues no termina ahí nada más. En un juicio oral pueden inclusive culparnos de algún hecho. Acuérdense que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Mas, sin embargo, pues tenemos que tener esa perspicacia de siempre enfocarnos en la ley y sobre todo decir la verdad. Yo creo, jóvenes, por conocimiento de causa y experiencia, no vale la pena meternos en problemas, ¿sí? Hay que hacer las cosas correctas, hay que siempre manejarnos sobre la ética profesional y sobre todo apegarnos a derecho. Bueno, los testimonios nos van a ayudar para fortalecer eso que tú ya declaraste. La entrevista en la primera etapa del proceso penal habla de los testimonios como una recreación verbal basada en la capacidad de observación, memoria y percepción de la realidad. Los testimonios pues van a ser obvio por la parte oferente. Estamos hablando de los testigos. Estamos hablando de quien ofrezca uno o el otro para reforzar todo eso que en las audiencias de juicio al juez no lo convencieron o de cierta manera tú como afectado o tú como imputado quieras ofrecer para fortalecer ya lo dicho. En este caso, en la primera etapa de la entrevista en el proceso penal, se van a manejar teorías y una de ellas es la teoría del caso. La teoría del caso, si nos vamos a un poquito a la entrevista, si nos vamos un poquito a lo que hablábamos en clases pasadas, no sé si recuerdan a la abogada Carla Pratt, que nos hablaba precisamente de esa técnica para poder sacar más información. Y en la entrevista es muy importante manejarla de una manera abierta. La manera abierta es sacar la información que más podamos y a través de qué características, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el quién es, el cómo. Eso me dará más apertura para que la persona que se esté entrevistando nos dé la información más relevante. Y sobre todo, esa estrategia se convierte en una técnica que va a ser un uso óptimo de los hechos indiscutibles o no controvertidos. Yo no dejo de observar y pensar que el interrogatorio pues lleva un poquito más de presión, más sin embargo en la entrevista, como no hay tanta presión, pero más sin embargo acuérdense que estamos bajo juramento y el juramento implica que si yo miento puedo ser responsable de lo que yo diga. Entonces, por lo tanto, la técnica es la estrategia para eliminar elementos imposibles de probar, ¿sí? Acuérdense que
testimonio de un testigo es de peso. ¿De peso en qué sentido? Porque va a venir a fortalecer lo que tú ya dijiste. Acuérdense que, lo vuelvo a repetir, ellos están bajo juramento y tienen que manejarse de esa manera. Y sobre todo, creo yo que cuando se ofrece un testigo en la entrevista, en la primera etapa del proceso penal, pues debe de conocer las pruebas y los elementos claves que lo van a apoyar. Acuérdense que todo está bajo la supervisión del Ministerio Público, porque él es el representante de la sociedad, es el representante de la víctima. Entonces, va a servir, como lo decíamos en clases pasadas, como una coladera, y él va a decidir qué testimonios, qué pruebas va a aportar para esta etapa intermedia. ¿Sí? Obvio, pues, si tú lo estás ofreciendo es porque conoce el caso y porque estuvo ahí en los hechos. Y recuerden, todo esto debe ser de una manera progresiva. Jamás vamos a ir hacia atrás. Todo siempre va a ser, acuérdense, estamos hablando de uno de los principios rectores y es el principio de continuidad. Las audiencias deben de ser de manera progresiva. ¿Sí? Y sobre todo, como lo dice aquí, sugerir orden de diligencia de la prueba. Entonces, ¿qué tan importante es, aunque esta primera etapa se centra en lo que es la entrevista, pero tiene un enfoque sistemático, ordenado y jerarquizado? Ya que si no se hace de esa manera, pues vamos a estar yendo hacia atrás. ¿Saben? Bueno, no dejen de tomar nota. En esta primera etapa del proceso penal, una vez terminada, nos vamos a la segunda, ¿sí? Entrevista, interrogatorio formal en la segunda etapa del proceso penal. No pierdan de vista que estamos en la etapa intermedia, ¿sí? La etapa intermedia que hemos venido hablando, donde son los alegatos y todo lo que hemos estado viendo en clases anteriores. Entonces debe ser muy puntualizado la entrevista y debe de quedar muy claro. Bueno, en esta segunda etapa del proceso penal en la entrevista, el conocimiento del caso va a ser muy importante. ¿Para quién? Para el juez, como administrador de justicia. Es donde el investigador debe de estar completamente familiarizado con cada detalle del caso para evitar ser engañado. Acuérdense que en materia de delincuencia organizada, pues lo vimos en la clase pasada, son 46 horas, se duplicará hasta 96 horas, podrá haber un receso de un día según como lo estime el juez de juicio oral. Mas, sin embargo, en cada una de estas etapas puede haber un receso. Acuérdense, lo veamos en un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales llamado el refresco de memoria, donde de repente, bueno, vamos a revisar las declaraciones, vamos a, bueno, en el caso de los policías, pues hay que ver lo que declaramos. Recuerden que si la única intención de volverlos a citar nuevamente después de haber hecho su declaración preparatoria a ustedes, pues yo veo lo único que busca el abogado que es que me desista de lo que dije, de que cambie mi versión. Por eso es muy importante la primera declaración que hagamos. Hay que leer muy bien. Acuérdense que el juez no estuvo ahí, ni el Ministerio Público estuvo ahí. Ellos se van a basar a lo que tú declaraste y lo que escribiste en el informe policial homologado y en esa primera declaración que tuviste con el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, bien importante, hay que leer cuidadosamente, hay que escuchar. Si no entendemos una pregunta, hay que volverlas a preguntar y sobre todo razonar para luego responder. Bueno, en esta segunda etapa de la entrevista en el proceso penal es muy importante, se los decía hace un momento, que todo sea ordenado, sistematizado y jerarquizado. Por ejemplo, la clase del crimen, por ejemplo, la fecha, la hora y el lugar debe de ser cronológicamente como lo va a decir. La escena del crimen y el área que lo rodea, ¿sí? Estamos hablando la geografía, la demografía del lugar. Cuarto, el modus operandi. Por ejemplo, si hablamos del modus operandi es como fue el delito. A bordo de una motocicleta, en un vehículo, varias personas. Número 5, la evidencia descubierta. Estamos hablando de lo que el trabajo de campo que hicieron los criminalistas y los hechos incriminados. Los hechos incriminados, pues es el delito que se está imputando en este caso. Entonces, toda esta información, muchachos, en la segunda etapa del proceso penal, de la entrevista,
el juez será encargado de analizarlo, ¿sí? Y sobre todo, identificar y desarrollar una estrategia de interés basada en el tipo de personalidad del sujeto, conducta y patrones de pensamiento. La entrevista prácticamente, muchachos, en la segunda etapa del proceso penal, pues no puedo considerarla yo como una charla, no puedo considerar como una plática, no, porque sería perderle la formalidad. Más sin embargo, no tiene la misma presión que podría ser un interrogatorio. Más sin embargo, por la figura del juez, por quien se lo está haciendo, pues obvio, no se va a perder de cierta manera. Entonces ustedes deben de aprender a sobre todo, ver expresiones, miradas, muletillas, pleonasmos, ¿sí? Palabras repetitivas que de repente puedan hacerme creer que la persona está mintiendo. Acuérdense, estamos hablando, vámonos a la programación neurolingüística, lo cognitivo-conductual, hasta donde un ademán, o sea, una mueca, puede hacerme pensar que la persona está mintiendo, ¿sí? Bueno, sobre todo en la entrevista, en la segunda etapa del proceso penal, identificar y responder de forma precisa a los cambios cognitivos y emocionales del sujeto durante la entrevista y el interrogatorio. Fíjense que hay sujetos que de repente no saben controlar su carácter, su ira. Es por eso que de repente, pues, en las audiencias de juicios hay ciertos sobresaltos donde dice, híjole, que no se salga esto de control. Por eso es muy importante en las salas de juicios orales que haya seguridad. Imagínense cuando de repente el imputado de cierta manera es aconsejado por el abogado de él y diga una mentira, hasta tú de repente vas a decir que pasó, las cosas no sucedieron así. Déjenos que hablen. Acuérdense que todos tienen el derecho de hablar y de presumirse inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, en esta etapa, en esta segunda etapa de la entrevista en el proceso penal, es muy importante obtener una admisión legal y sobre todo la confesión. ¿Qué decíamos que era la confesión? Pues la declaración del imputado, sí, donde él va a manifestar de una manera no presionada, de una manera consciente, cómo sucedieron los hechos, utilizando las estrategias del interrogatorio. O sea, hay que motivar al sujeto. No sé si recuerdan, en alguna clase yo les comenté cómo podemos motivar a un sujeto para que me diga, me platique, me mencione, lo haga saber. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, ahorita en este momento, manejar una estrategia de que no, pues es que esos sujetos no deben de salirse con la suya. Yo conozco un familiar que pues también le pasó una situación como esta y pues la familia tuvo consecuencias muy graves y pues no debe de salirse con la suya, ¿verdad? Si está en nuestras manos, pues hay que decirlo para que no se cometa una injusticia. Hay que sensibilizarlo, hay que motivarlo, ¿sí? No salgamos con que pues si quiere diga y si no, pues no es problema mío, y apúrese y dígame, porque yo la verdad no tengo tiempo. Lo vas a obligar a que no te conteste, lo vas a obligar a que se sienta presionado y al final no se va a llegar al objetivo. Entonces, en este tipo de trabajos, muchachos, hay que dejar todo de lado, hay que concentrarnos muy bien en lo que estamos haciendo y diciendo para no caer en un error. Entonces, continuamos. En esta segunda etapa del proceso penal en materia de la entrevista, el juez interroga en primer lugar, en este caso, al imputado de su edad, su nombre, su domicilio, su profesión, en que trabaja, sobre todo en qué circunstancias se sirvieron para establecer su personalidad y si existe en relación con algún motivo de sospecha. De repente, bueno, ustedes que estuvieron en el lugar de los hechos, o como primer respondiente, o como en segundo caso, como policía con capacidades para procesar, bueno, vivimos más de cerca los hechos, mas sin embargo, pues el juez debe de irse paso por paso eh, para descubrir la verdad y dictar una sentencia que no infrinja el derecho de una persona y que no sea injusta. Yo te puedo decir, no es que así suceden los hechos, pero bueno,
El juez los tiene que ir comprobando poco a poco, ¿sí? Bueno, posteriormente se le ordenará al testigo que haga un relato de los hechos de la declaración. Aquí es donde el juez va a empezar a ver controversias, si se brinca algún paso, si de repente omite decir algún comentario. Yo lo veo bien importante ese principio rector de la continuidad. Creo yo que no le das tiempo también al imputado que piense o ordene lo que va a decir. Sin embargo, bueno, es asesorado por su abogado, pero de repente cuando era en el antiguo sistema penal, pues pasaban hasta 3 meses, 6 meses y, híjole, yo creo que a veces les dabas tiempo para que hasta se relajaran, ¿verdad? Y pensaran cómo manejar la situación. Más sin embargo, aquí los que perdían, pues eran la víctima. Bueno, una vez que ha terminado de exponer con el estímulo del juez y sin hacerle preguntas en concreto, puede o no interrogarlo sobre lo que considere necesario. El juez hará sus anotaciones, obvio, estamos hablando del juez del juicio oral. Hará sus anotaciones, irá haciendo sus conclusiones, hará su veredicto y pues se sentará a estudiar las decisiones que podrá tener. Entonces es muy importante. Las entrevistas en esta clase que estamos hablando el día de hoy y la pasada son fundamentales para las decisiones. Acuérdense que estamos hablando de testigos en la escena del crimen, ¿sí? Por lo tanto, fíjense bien, yo considero también hablarles en este tema sobre las normas indispensables para la entrevista. De hecho, tomen nota por favor, hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales que es el artículo 392. El artículo 392 nos dice, inciso A, toda pregunta versará sobre los hechos en específico. Acuérdense que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues, fue creado para que lo utilice el juez, las policías, los peritos, los ministerios públicos, todos los que de cierta manera tengan que ver. Entonces, todos los que participan en la audiencia se regirán bajo este concepto, bajo este artículo para las entrevistas. Bien. Inciso B. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. ¿Sí? Acuérdense cuando vimos el tema de las objeciones con el abogado Eric Ruada, que nos hablaba de las objeciones que existen. La sugestiva, cuando muchas veces en la misma pregunta va la respuesta. O capciosa, una hipotética, donde, oiga, entonces usted fue el que cometió el delito. O sea, objeción, ¿verdad? Entonces, en el 392 en las entrevistas también entra esa parte. Las preguntas deben de ser claras, breves y concisas. Bien. Inciso C. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. Imagínense con el miedo que va el testigo, la desconfianza y sobre todo el lugar que está pisando, porque imagínense, me imagino que muchas de las personas en su vida han pisado un juzgado y menos en el interior de un reclusorio donde están los juzgados del corte penal, ¿sí? Entonces el juez también tiene la obligación de cuidar la integridad física y moral de los testigos, porque créanmelo, muchas veces para las personas pues es muy difícil enfrentar este tipo de situaciones. Inciso D, y es necesario que ayuden a su memoria. Acuérdense, ¿a qué se refiere con esto? Mire, dele una declaración a lo que el policía escribió en el informe policial homologado. O también, mire, le voy a mostrar lo que usted fue y declaró ante el Ministerio Público. Acuérdense que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y el juez lo manda a llamar porque hay una declaración previa de él. Entonces, si no recuerda, fíjense, si muchas veces los policías no guardan copia o fotografías de la carpeta de investigación, ¿ustedes creen que un testigo ajeno a la escena va a decir, deme una copia para guardarla? No, claro que no, ¿verdad? Entonces el juez le proporcionará, podemos decir así, el expediente, la carpeta de investigación, para que la analice. Bueno, inciso E. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. También el juez tiene la facultad de decir, no lo considere esa parte, exclúyalo, bórrelo, secretario. Ok. El juez intervendrá con el fin de que
el interrogatorio, en este caso las entrevistas, sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Al final de cuentas, jóvenes, él es el encargado de administrar justicia. Al final de cuentas, en el juez de juicio oral se depositará esa confianza y sobre todo esa celeridad que se hará justicia. Entonces, ¿qué tan importante es, jóvenes, en esta segunda etapa del proceso penal en la entrevista? Que ustedes la conozcan, que ustedes sepan los puntos que se van a enfrentar y sobre todo el día de mañana que ustedes estén en una sala de juicios orales, recuerden, hay que guardar la calma. Siempre, yo lo veo muy importante, los testigos. Tomen nota de la escena del crimen, quien puede de cierta manera ayudarnos, porque acuérdense que los testigos van a venir a fortalecer nuestro dicho. Puede haber alguna persona que me acuse, no, que usted se robó un arma y que usted borró evidencia, tomó declaraciones no correctas. Los testigos van a ser parte muy importante. Acuérdense, por eso somos equipos interdisciplinarios, tenemos que trabajar todos juntos de tal manera que lo que no pueda ver yo, lo pueda ver mi compañero. Lo que no pueda ver mi compañero, pues que quede grabado. Al final de cuentas, todo es una evidencia. Y pues, lo único que queremos en situaciones como estas, yo no quedarme detenido, ¿verdad? Que el que cometió el delito se quede ahí y que a la víctima se le repare su daño. Pues esto es, muchachos, la